Hola, muy buenos días a todos. Estamos en este momento en un espacio de conversación política de Diario Financiero, al que hemos invitado al senador Ricardo Lagos Weber. Él fue recientemente electo vicepresidente del Senado y esperamos tener una conversación entretenida, pero también que nos aporte harta información. Eh, y para partir, bienvenido senador a esta conversación, a este espacio político. Eh, y para partir, ¿cómo fue este proceso para usted de la elección a la que llegó a la vicepresidencia de la Cámara, pero con un presidente de oposición? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio para poder conversar en un formato distinto, que está, no digo de moda, pero que ayuda también porque uno a la voz le pone rostro, le pone gestos y ayuda más a veces a entender lo que uno quiere decir. ¿Ah? Bueno, o confundir también puede ser. Mira, respecto a la elección de la composición de la mesa del Senado, eh, fueron dos procesos paralelos, pero ciertamente el más principal era qué iba a ocurrir con la oposición, que en el papel tiene mayoría, son 27 senadores. Quiero recordarte que hace 3 años, cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric y se constituyó el Senado, con senadores nuevos, senadoras nuevas, las fuerzas políticas eran exactamente la mitad. De los 50 senadores, 25 eran, si tú quieres, de centro izquierda hacia la izquierda, no todos iguales, por supuesto, y del lado de la oposición eran otros 25. Al cabo de poco rato, dos senadores, la senadora Rincón y el senador Walker, decidieron cruzar la vereda y se fueron a la derecha, ¿ya? Y eso sumó que quedamos 27, 23, quedamos minoría. Y esto sin contar que hay senadores independientes que tienen sus propias miradas, pero si yo estiraba las cosas, hace 3 años estamos empatados. Y eso obligó, o no que obligó, eso generó el incentivo de que algunos partidos, le hace la UDI y Evópoli por el lado de la oposición, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista por el lado del oficialismo, nos pusimos de acuerdo en darle una cierta gobernabilidad a la mesa del Senado, distribuyendo equitativamente. Los 4 años, a un sector le tocaba la presidencia y simultáneamente al otro la vicepresidencia. Y al año siguiente se cambiaba. Y te recuerdo que esto comenzó con Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y después siguió senador Coloma. Te la dejo hasta ahí porque eso es importante para entender qué ocurrió. Sí. Ocurrió que cuando Walker y Rincón cruzan al otro lado, la derecha desconoció el acuerdo, o la UDI desconoció el acuerdo. Ahí está el cuento que llegó tarde el papel para reemplazar en Hacienda Rincón. Eso fue un puro cuento. Yo le entregué personalmente, le fue a entregar el papel a Jimena Rincón antes de la votación en la sala del Senado y no lo quiso recibir para el reemplazo. O sea, epílogo, la derecha decidió, tengo mayoría ahora, la uso, ¿ya? Y me mando a guardar el acuerdo. Entonces, en este proceso, era evidente que ellos iban a renovar sus directivas. Recordemos, senador, disculpe que lo interrumpa, que en ese proceso que usted comentaba y hasta el que llegó, es el que llevó a la presidencia del Senado el año pasado al senador de RN, José García Rubino. Sí, a la presidencia del Senado y a Matías Walker, La vicepresidente. ¿Ya? O sea, Matías Walker, que era de los que se había pasado de un sector político a otro sector político, tuvo la suerte que le tocó la vicepresidencia del Senado o la responsabilidad. Entonces, había que renovar la mesa ahora, porque era un año, y en el papel la oposición tiene mayoría para haber hecho lo que quisiera, poner de presidente o presidenta que quisiera y de vicepresidente lo mismo. Pues bien, apareció Manuel José Sandón, el Coto Sandón, con su carácter, con sus cosas, empezó a conversar con muchos de nosotros en el oficialismo y nos dijo, mire, yo tengo tantos votos y yo voy a ser presidente del Senado si ustedes me apoyan. Y eso ya era difícil, que todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo para apoyar a alguien de derecha a la presidencia del Senado. Pero él lo que planteó, dijo, mire, para hacer esto, que para ustedes es difícil, yo les propongo que compartamos la mesa del Senado. Y voy a generar el espacio para que esos mismos votos que me van a apoyar a mí para ser presidente del Senado, si todos ustedes me votan, para que tenga una vicepresidencia. Y tenemos una mesa transversal, por así decirlo, entendiendo que el presidente más que el vicepresidente. Y eso nos generó, entonces, una dinámica, como dije al principio de esta entrevista, una dinámica al interior de la derecha, que fue tremenda. Un quiebre, de hecho. Un quiebre. Y del lado de nosotros, con la duda si realmente Osandón tenía los votos.
Y lo segundo era que podíamos terminar votando por Osandón, lo elegíamos presidente del Senado, pero cuando hubiera que votar inmediatamente La vicepresidencia, tal vez algunos de los votos de él no estaban en condiciones de hacerlo, no que fueran malas personas, pero no estaban en condiciones, y nos quedamos sin vicepresidencia y con Osandón sentado en la testera. Ya. Entonces, esto que parece simpático, chistoso, igual genera una tensión. Y la segunda tensión que generó era que, aunque asumiéramos ese desafío y ese riesgo, era quién de nosotros en el oficialismo iba a ser el nombre propuesto. Y eso generó, ahora, esto en mucho menor medida, tiene menos morbo, obviamente, que lo que pasó al otro lado. Entonces, esto pasó medio colado, pero también hubo conversaciones al interior del oficialismo para este tema. Raya para la suma. Osandón demostró que tenía los votos para ser presidente. Y de todos los votos adicionales que él consiguió en la derecha para ser electo presidente del Senado, más los nuestros, solamente 2 de ellos no votaron por él, o 3. Tenía los votos. Y esto significa entonces, ¿qué cosa? Que la derecha ha sufrido un quiebre muy fuerte. Eso está a la vista. ¿No? Las palabras de buena crianza que diga el Coto Sandón, yo las aplaudo, pero son palabras de buena crianza, porque la verdad es que fue un golpe muy fuerte a la derecha, que no pudo ordenarse. Nosotros hoy día, la gobernanza del Senado en la mesa, significa que podemos influir en los ritmos legislativos, en las prioridades legislativas, ¿ya? Y tenemos capacidad de comunicar desde ahí. Y lo tercero, que creo que demuestra que el oficialismo nos pusimos de acuerdo. Eso es muy importante porque está por verse lo que vaya a pasar en la Cámara la primera o segunda semana de abril cuando retomemos la semana, el trabajo legislativo. Pero además es muy impresionante el hecho de que la candidatura del senador Osandón de alguna manera logra la unidad transversal que todos siempre buscan, porque por él votaron comunistas, republicanos, Partido Social Cristiano y la DC y la centroizquierda. Entonces, ese tan anhelado transversalismo que se busca siempre en política para llegar a acuerdos, lo consiguió él. Mi pregunta ¿es posible que esto se vea reflejado en el trabajo, reflejado realmente, digamos, en el trabajo legislativo? Porque este año todavía quedan muchas cosas que revisar, muchos proyectos que revisar, que van a requerir de acuerdos amplios. No quiero entrar en el detalle aún porque no vamos a llegar a eso, y son temas que son muy propios suyos, pero me pregunto si ve la posibilidad de que ese transversalismo se extienda al trabajo legislativo realmente, o no quede en haber elegido una mesa que puede compartir, que de alguna manera es volver al acuerdo original con que se llegó en este periodo al Senado, pero que quede ahí nomás. Sino, yo sería más cauto de extrapolar el hecho de que todo el oficialismo votó por Osandón, de que aquí haya una cosa transversal. Aquí lo que hubo fue la oportunidad de un sector que es el nuestro, que había llegado a un acuerdo con la UDI y con Evópolis. Y ese acuerdo se quebró, no se respetó, solo porque vieron una mayoría circunstancial. Entonces, había una herida muy grande, ¿ya? Y había la oportunidad, entonces, en consecuencia, de volver a estar en la testera del Senado, y al mismo tiempo generarle un quiebre a la derecha. O sea, ¿es como la venganza del oficialismo en el fondo? No, una venganza. Es ocupar un espacio de toma de decisiones que lo habíamos acordado y que no fue posible usarlo porque un sector no cumplió su palabra. Y en política, créeme que esto puede sonar como una frase bonita, algo para el bronce. En política, al final, la palabra vale mucho. O vale nada, depende de cuál sea tu comportamiento. Entonces, yo sé que el año pasado, cuando asumió Pepe García, hubo palabras duras hacia la UDI, de mi parte también, y hacia el presidente Coloma y todo, porque yo llegué de acuerdo con Coloma, no yo solo, pero otros más, y con Evópolis, y nos dejaron, y dieron la espalda. Y eso tiene un costo. Entonces, yo te diría que lo que hubo acá fue la duda que tuvimos nosotros. No solamente era porque el resultado era incierto, era porque la lectura puede ser cómo están apoyando en el de derecha. Algunos de los nuestros decían, no, llevemos un candidato igual y perdamos,
como hemos perdido siempre cuando somos minoría en la testera, y sí, pero perdemos con los nuestros, la votación pasa y quedará entonces Kast y Moreira, Wagner, y bueno, y seguimos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, que sacamos pensiones. Pero la verdad que este año es bien importante y creo que era también, desde el punto de vista político, más que la transversalidad, era aprovechar un espacio que nos dio para poder participar, y al mismo tiempo la derecha, si quería dividirse y demostrar que no tiene capacidad, siendo mayoría, de ponerse de acuerdo en un año electoral, también a nosotros nos cae re bien. Sí, Porque nosotros, ¿tú te das cuenta que dos militantes del Partido Comunista y un senador del Frente Amplio votaron por Osandón? es que es lo que quiero dejar de manifiesto. Fabiola Campillay, que tiene mucha fuerza en sus valores, la manera de que ella se para ante la sociedad chilena, está clarita dónde está ella, en qué cuadrante está ella parada políticamente. Ella es de izquierda. Sí. Pero se entendió lo que estaba detrás. Entonces, y eso demuestra que este sector, mi sector, tiene una capacidad de generar un cierto criterio de unidad en momentos críticos importantes. ¿Y sabes dónde lo vamos a demostrar? Te aseguro que vamos a tener una primaria, y primaria competitiva, no como la oposición, que ya están descuadrados, que tienen 3 candidatos, que se juntan, y creo además vamos a hacer un esfuerzo por tener una lista única parlamentaria, que es dificilísimo. Eso es muy difícil. Yo sé que me van a decir que estoy soñando, que como que se fumó el agua. No, lo vamos a hacer. Creo que lo vamos a lograr. Ya, senador, pero mire, vamos a llegar a eso y usted se me adelanta. Lo que pasa es que con esto que pasó en el Senado, efectivamente, la conclusión a la que se llega y a la conclusión a la que han llegado una serie de parlamentarios es que efectivamente el oficialismo mostró gobernabilidad, la oposición no, lo cual perjudica de alguna manera su interés por llegar a la moneda. Pero resulta que en la Cámara están en el mismo conflicto, o peor tal vez que en el Senado, y están voto a voto tratando de conseguir el oficialismo la presidencia, mantenerla, y la oposición llegar a la presidencia de la Cámara. Si se produjera eso, que la oposición llegue a la presidencia de la Cámara, que es una probabilidad muy alta, ¿qué efecto tiene eso? El que en el fondo el Congreso esté en manos de la oposición de cara a la carrera presidencial. No, perdón, para entender bien, tú te refieres que el oficialismo ganara la Cámara, lo retuviera. No, la oposición. La oposición, que es lo más probable es que... Tú lo dices porque estaría alguien de oposición y estaría Osandón acá en el Senado. Eso es lo que está... Ya. Claro. Bueno, hay que hablar con los bueyes que hay nomás, vamos a tener que seguir hacia adelante, pero yo creo que no está... Pero en el marco de una elección presidencial, aporta, o sea, como lo decía usted, o sea... Perdón, lo del Senado es un chiripazo que no resultó, porque no estaba escrito en los libros que esto ocurrió. O sea, yo ya estaba mentalizado porque iba a ser Felipe Kast el presidente del Senado. O sea, si tú me hubieras entrevistado el viernes o el lunes de la semana pasada, ya, esto habríamos quedado en que iba a ser Felipe Kast. No habría puesto muchas dudas yo. Eso es lo que yo estaba preparado. Entonces, primera noticia que si la derecha ganaba la Cámara, ya, pero podía no ganarla. Eso creo que no tenga mucha influencia. Yo creo que la influencia mayor es la capacidad que tuvimos en el oficialismo de ordenarnos. Eso yo paso mi mensaje al rato, porque eso fue lo que hicimos. Aquí hubo nadie que se descuadra, entendiendo que era, créeme que hubo colegas, compañeros que no votaron felices por Osandón. No, esa es lo que diga Felipe Kast, otro, Osandón es de derecha. O sea, pues, como dice él, derecha social, no derecha económica. Sí. Ya lo mismo como el adjetivo que se ponga, pero lo importante es que es de derecha, y desde unos colegas nuestros, eso es muy difícil votar por alguien así. Pero había un bien superior, que era llegar a la testera e infligir una derrota a la derecha. Senador, ¿cómo queda el ambiente en general en el Senado después de esto? Siempre pensando en los acuerdos, siempre pensando en el trabajo legislativo. Todos maduros. Nosotros el año pasado quedamos bien golpeados cuando no nos respetaron el acuerdo, pero no anduvimos burrados pateando la perra. Tuvimos que sacar adelante lo que pudimos hacer y sacamos adelante la reforma de pensiones. Aquí uno no anda para burrarse en política. ¿Ya? ¿Usted siente que algunos en la oposición se quedaron amurrados? No, es muy luego para decirlo. Muy luego, porque esto ocurrió el miércoles y yo recién allí,
ocurrió el miércoles, la tarde, y ahí está, ya, para que te explico cómo está el ambiente, ¿ya? Y el día jueves tuve sesión de la Comisión de Hacienda, ¿ya? Que la preside Felipe Cas, estaba Macaya, ¿ya? Estaba Pepe García, o sea, son personajes que estuvieron en todo este tema, y bueno, lo hicimos lo mejor posible, pero yo te diría que todavía estaba la cosa muy a flor de piel, ¿ah? Yo diría que habían, el espacio de paciencia era corto para cualquier cosa, y yo creo que eso espero que cambie con el transcurso de la semana distrital y cuando volvamos, bueno, esto es política y nada personal y volvemos a trabajar nomás. Hay que No, trabajar. diría que no quedó tan quebrado como como en los primeros minutos se veía, Bueno, no digamos. sé. Voy, mira, yo esa la respondo en la semana siguiente cuando volvamos de la distrital regional. Voy a ver cuál es la expresión corporal de mis colegas de derecha. ¿Ah? Y en ese contexto, pasando al tema presidencial, ¿cómo afecta eso y la relación, a su juicio? Esto, yo sé que es más un análisis de cómo usted lo puede estar viendo, la carrera presidencial. ¿Cómo afecta el trabajo en campaña que tiene que hacer la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei? No, yo soy bien cauto para no opinar mucho de ello, salvo que yo sí veo objetivamente, datos objetivos. La derecha comenzó la presidencial antes que el oficialismo. Puso candidatos sobre la mesa, José Antonio Caz está hace rato, Evelyn Matei hace rato, Kaiser apareció de golpe y ya está metido allá son un trío, no se llevan bien, discrepan, ya, compiten entre ellos, y yo hay uno que sube en las encuestas que es Kaiser y otros dos que bajan en la encuesta, con todo cariño. Esos son hechos objetivos. Hasta ahora no me pueden, nada de esto que he dicho, me pueden decir que estoy equivocado. ¿Mm? Y por el lado nuestro, se dijo tanto de que no tenemos candidatos, que estamos atrasados, que tiene que renunciar Carolina Tobar, que tiene... Y yo, lo único que revisé en toda mi entrevista, dije, tranquilo, lo vamos a hacer en su tiempo y las cosas van a ir por un buen camino. Pues bien, renunció Carolina Tobar, dejó el gabinete cuando ella entendió que había que dejarlo, se pegó un saltito en la encuesta hacia arriba, bueno, no es descollante, todavía no estamos primero, Pero ciertamente, mejoró. mejoró sustantivamente, ¿ya? Dos, la presidenta Bachelet despejó el tema de su candidatura, que ayudó. Tercero, hay otros candidatos sobre la mesa. Ahí está Undurraga por la DC, está Vlado Mirosevich, está Mulé, y estamos esperando la definición del Frente Amplio, que va a tener un candidato o candidata, y la definición del Partido Comunista. Y el PS, yo creo, espero que apoye a Carolina, ¿ya? Yo creo que va a ser así. En consecuencia, vamos a tener además una primaria, que no es lo que va a ocurrir en la oposición. Es muy importante para ustedes Sí, que haya una primaria yo creo que es muy competitiva. importante. No está garantizado, obviamente, No, no, pero yo creo que es ¿por muy qué? importante, porque nos permite decir que entre nosotros, a pesar del abanico que somos, nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas. Un mecanismo para elegir el mejor o la mejor de los nuestros y las nuestras, preguntándole a nuestros seguidores, a un amplio abanico chileno. Mire, esto tenemos. Dos, eso significa que tenemos capacidad de dar gobernabilidad, de llegar unidos a la primaria. Y no como yo veo al frente, que ante los temas de la seguridad ciudadana, miren la receta que tenemos. Desesperados los tres candidatos de derecha. Uno hace un video disparando con una pistola de repetición. El otro en la tarde responde disparando con un fusil. Y como ya se le acabaron las armas, la candidata Matei dice que va a acabar con la pena de muerte. Yo digo, ¿qué le dice eso a una persona que tiene que tiene miedo todos los días? Que vive en Cerrillos, que vive en Maipú, que vive en Forestal, que Pero, vive... Decirle que hay cosas que le van a pasar armas para defenderse de la delincuencia. pero No, no, senador, eso es un poco una caricatura que se está no, eso haciendo de... no. La caricatura es gente disparando como solución a los problemas contra la delincuencia. Eso yo creo que a las mamás, a los papás, a las mamás que trabajan, a los padres que trabajan, ese mensaje que lo sigan haciendo no va a llegar a ninguna parte. Senador, el tema de la primaria, como usted señalaba, para usted es importante. Es probable, tampoco sabemos, que también el Partido Comunista se está tomando su tiempo en anunciar, digamos, a su candidato para esta primaria. ¿A usted le preocupa que en una primaria eh, la ministra del Trabajo pudiera ganarle a Carolina Toa? Mm,
yo espero que en una primaria sea competitiva y creo que Janet Jara le pone competencia, como podría ponerlo, estoy inventando Gonzalo Vinter o Bodanovich habría sido ideal también. Bodanovich Sí, también, bueno, hubiera sido. pero no está disponible y él dio sus razones y me gustó sus razones. ¿Ah? En una entrevista creo que dijo, mire, para estas cosas hay que estar bien preparado. Sí. Y no es mi momento. Yo lo encontré que Valiente. fue su mejor acto de campaña para la próxima presidencial. Sí, pocos dicen eso. Yo le digo a él que haga el video, ese mismo video que lo tire en 4 años más. Porque Sí. eso es, entonces, ya dicho eso, después la Bodanovich, hacerle propaganda a Bodanovich, pero creo que vamos a tener una primaria competitiva y yo creo que Carolina se va a imponer, pero si Janet Jara participa, créame que le va a poner enjundia a la primaria, porque una primaria de cartón, una primaria que ya se sepa el resultado, o peor, que a nadie le importa el resultado, Sí. ¿ah? Esa no tiene ni un brillo. ¿Ah? Como diría alguien, tiene menos brillo que un durazno peludo, como leí ayer, no sé en dónde fue. Hoy el presidente de su partido decía la otra vez que la candidata Carolina Toá era la heredera natural de Michelle Bachelet. Después de ver bailar cumbia a la ministra Jara y las performances que ha tenido estas últimas semanas, daba más la impresión de que fuera la ministra Jara la heredera natural de Michelle Bachelet. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en este tema, en el tema de baile, yo creo que yo me debería inhabilitar. ¿Ah? Porque hasta el día de hoy me persigue una cueca fallida del año 2007, Claudia. 2007 me persiguen todavía en los matinales. Cada Difícil 18. de olvidar. ¿Ah? Entonces, yo por pudor, me voy a abstener, solamente decirle que no bailo nada bien, con suerte un lento. Pero dicho eso, entiendo el punto, que son personalidades distintas entre Carolina y Janet Jara, lo cual a mí me entusiasma porque va a ser una primaria, entonces que va a poner 2 caracteres distintos, 2 personalidades distintas, y yo créeme, estoy feliz de tener eso. Nos falta ver quién va a venir por el Frente Amplio con una candidatura, y la verdad es que no he visto bailar a Gonzalo Vinter, que creo que va a ser el candidato, ¿ya? Pero tal vez nos puede sorprender con unos pasos muy buenos, que haga más entretenida la primaria. Aprovechemos para hacer un reconocimiento a Tommy Rey que se nos fue. De veras, sí. A propósito de baile. Ya. A propósito de baile, sí. Oiga, senador, a propósito de lo que pasó en el Senado, la elección de la mesa y todo lo que yo le preguntaba, cómo quedó el ambiente, porque esperamos que en los próximos días el gobierno ingrese el proyecto de reforma tributaria. Y conversando el otro día con el senador García, él decía que no estaba de alguna manera el horno para bollos en este aspecto. Incluso decía que era impopular hacer una reforma tributaria en pleno año de elecciones. ¿Cómo ve usted esta etapa? ¿Cómo ve qué posibilidades le ve a un proyecto en que se le aumenten los impuestos? Algunos dicen a la clase media. Ya. Primero, hay que ver si el gobierno definitivamente presenta ese proyecto, que yo creo que algo va a presentar. Estaba en consultas con la oposición el ministro Marcel. Sí. El ministro Marcel no se encierra en su oficina con algunos asesores a hacer una reforma tributaria y presenta un proyecto. Él ha conversado todas estas veces, entiendo, con la oposición. A nosotros nos ha informado temas generales de los que pretende hacer. Nosotros también le hemos planteado que hay que pensar en algo que pueda ser digerible para la opinión pública, pero sobre todo para que tenga algún grado de avance en el Parlamento. Pero me parece a mí, de haber hablado con mis colegas, con los cuales trabajo hace 15 años, así que ya no tengo ni que, mis cosas que me miren nomás, la mitad que me peguen, yo cacho cómo viene la cosa, que no hay para avanzar en un tema tributario, lo cual no debe ser obstáculo a que tal vez el gobierno igual deje presentado un proyecto, que explique bien cuál es el objetivo que tiene, quién va a soportar el alza de impuestos si es que hay, quiénes se van a beneficiar de eventuales rebajas, que también están contempladas rebajas de impuestos. De impuestos de primera categoría, que también quería llegar a eso. ¿A usted le parece que se redujera el impuesto de primera categoría sin compensar esos recursos? Porque en el fondo lo que ha dicho la oposición es que ha cerrado la puerta no a una reforma tributaria, lo que ha hecho es cerrar la puerta al alza de impuestos
porque ellos están súper dispuestos a una rebaja al impuesto de primera categoría. Ya. Bueno, esa es su visión, están en su derecho. Yo creo que estamos hablando todo el rato que nos faltan recursos. Entonces, no sé si ellos creen que porque se rebajan los impuestos de primera categoría, eso va a generar un estímulo para una mayor inversión, seguramente quiero entenderlo así, y que eso va a generar entonces mayor actividad económica, y eso puede generar una mayor recaudación porque va a haber más actividad económica. Esa es su manera de verlo. Yo quiero ver cuál es la propuesta de compensación que va a proponer el ministro Marcel, para ver de qué estamos hablando, ¿ya? De cuáles son los incentivos que tiene para la rebaja del impuesto de primera categoría. Y quiero ver cómo lo van a compatibilizar además con lo que han dicho, porque me pareció, no se me acuerdo, que están hablando de reducciones sustantivas de impuestos, por una parte en campaña, la ex alcaldesa Matei habló de rebajar impuestos. A 18 el impuesto de primera categoría. Te va a bajar a 18 y además va a recortar el gasto público. Sí. ¿No? Y además va a financiar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, me imagino que va a recortar el gasto público, que será, ¿en qué? ¿En personal? Ella hablaba de... No sé, bueno, ¿qué? No sé, 6.000 millones no da solo... Porque eso es bueno, especificar para que la gente sepa dónde van a recortar, porque no quiere el aire el recorte. No puede querer el aire. No se ha especificado. No, porque ¿cómo lo va a especificar? Pues ahí pierde voto. Ya, ¿para qué estamos con cuentos? Pero bueno, va a especificar, no sé, hay espacio. Siempre hay espacio para hacer alguna mejora. Yo lo concedo. Retiro la chirigota que dije recién. Creo que hay espacio para hacer algunas reducciones o mejoramiento en el uso de los recursos públicos. Pero la magnitud que yo he escuchado, que era muy subido los recursos, que quería recortar con una rebaja al impuesto, están apostando, por lo menos en el corto plazo, a unos déficits muy grandes o poca capacidad de gasto. Porque no veo cómo no aumentar los ingresos en el corto plazo. Si está todo sujeto al tema de la inversión, no veo que van a tener recaudación suficiente. Entonces... En ese contexto, ¿a usted le acomodaría reducir el impuesto de primera categoría? No a 18, como plantea tal vez la candidata Matei, pero sí en lo que el gobierno ha pensado, que es 24, 23. En entrevistas anteriores, durante el año pasado, yo he señalado que yo no parto a priori cerrándome a una modificación tributaria que permite equilibrar nuestras cuentas fiscales, ¿ya? Ya. Y eso implica una compensación ante la eventualidad de rebaja de impuestos, ya puede ser permanente o transitorio, ojo, ¿ya? Que permita estimular la inversión, ¿ya? Acercarnos además al impuesto de primera categoría de la OCDE, pero lo que quiero decir que, claro, todos miran esa parte de la OCDE, pero la otra parte de la OCDE es que los consumidores pagan más impuestos, nadie está exento, Sí. O sea, no sé, en Nueva Zelanda te ganas $2 y tenés que pagar un impuesto, aunque sea un centavo. Me explico, eso en Chile sería anatema. Pero bueno, entonces, por eso que yo estoy abierto a eso, no tengo un prurito de que no se puedan rebajar los impuestos a las empresas. Lo que me parece sí es que, porque, ojo, esto ya es impopular en mi sector, creo que no se puede seguir siempre concentrando el alza de tributos en un mismo sector. ¿Me explico? Creo que hay que ampliar la base tributaria. Esto es impopular. Aquí no me gané ningún aplauso. Hay que caminar hacia, aunque sea muy, muy, muy gradualmente. Claudia, muy, muy, muy gradualmente. Así sea chaucha, ¿ya? Que no tener en el bolsillo de los chilenos de clase media, pero está el principio establecido. El principio hay que ampliar la base tributaria. Y eso puede terminar impactando recién en 5 años más. Pero ya viste el salto de que incluiste en el sistema el tema de que los exentos tienen que ir reduciéndose. Senador, usted plantea que no se puede cargar la mano en el fondo siempre a los mismos en materia de impuestos. Y en ese contexto... En la medida que paguen sus impuestos, y para eso está la ley de cumplimiento tributario. Y vamos a ver cómo opera eso. Pero en ese contexto, senador, el senador Núñez el otro día planteaba que él reflotaría el impuesto a los súper ricos, cuando se está hablando de bajarle los impuestos a las empresas, en fin, él reflotaría ese impuesto. O sea, que claramente en la oposición ya no tenía ningún piso. O sea, en el oficialismo tampoco. Quieren bajar el impuesto a 18. Esta no va a ser aprobada en el Senado. O sea, entonces... Hay miradas muy divergentes, ¿se da cuenta? Entonces, yo cuando veo esa mirada divergente, como soy aburrido y amarillo, digo, busquemos una fórmula intermedia,
busquemos una fórmula que funcione, y en vez de inventar la rueda, miro para atrás la historia de Chile de los últimos, desde el año 90 a la fecha, de que recuperamos la democracia, y la mejor fórmula es aquella que va permitiendo llegar a acuerdos. ¿Ah? ¿Y cuál es la? Claro, esa es la mejor fórmula, todos sabemos que es esa. No es el óptimo, pero a mí me gustó, porque puedo decir, avancé. La democracia chilena tiene un delivery. ¿Ah? No nos quedamos hablando de no de las pensiones, no. Ahora la discusión es cuándo se paga la primera alza de pensiones de la PGU, septiembre. ¿Ah? Esa es la realidad. Y eso no es mérito de este gobierno, también, por supuesto, de los ministros Marcel, Jara, de todos nosotros, pero de la oposición. Porque si no se vuelven a sentar, no resulta la cuestión. Entonces yo, en esa no me pierdo. ¿Ah? Pero cuando usted habla de los ricos y el otro quiere bajar el impuesto a las empresas. Entonces, bueno, bien. ¿Cuál es el punto intermedio para llegar a acuerdos de esos dos extremos? Durante muchos años en Chile, que es el ancho camino al entendimiento, la gradualidad, la pelota al piso. ¿Ah? Eso es. Y así va a ser. Pero eso hay que llevarlo a una propuesta concreta, senador. Por eso le pregunto, ¿cuál cree usted que podría ser el punto intermedio? Puede rebajar un poco el impuesto a la empresa, la medida que sea compensado de alguna forma, ¿ya? Veamos de qué Esa alguna forma es lo que no parece estar encontrando asidero en la oposición. Y por eso le pregunto. La oposición, es que la oposición las quiere, pero es que no. Pues, porque necesita los votos de la oposición, senador, para aprobar un proyecto como ese. ¿Cuál es la fórmula intermedia? La fórmula intermedia que todos tienen que ceder. Pues. Ahora, si yo tengo que ceder para que la oposición quede contenta, que se quede con su programa de gobierno y a ver si pueden bajar el impuesto al 18%. No van a poder. ¿Ya? Entonces, ni me enredo en eso, yo ni siquiera pierdo tiempo en eso. A menos que arrasen en el Parlamento, y hacer lo que quieran. Bueno, ahí, cuando uno tiene mayoría para hacer lo que quiera, ahí sí que tiene un problema grave, porque tiene una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Senador, a su juicio entonces, ya para liberarlo, porque usted tenía que hacer y estamos pasados. ¿Cómo que liberarlo? Estoy preso. No, pero porque entendía que usted tenía que hacer, pero el tema tributario va a ser tema durante la campaña, tal como están las cosas. Es probable, porque así me pareció a mí, por lo menos, al menos desde la oposición, han levantado esas voces, de que los impuestos hay que bajar todos los impuestos. ¿Ah? Bien, yo creo que va a estar en el tapete, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con un cumplimiento tributario. Esa me gusta a mí. Cuando Echeverri empieza a apretar las clavijas, empiezan a sentir, vamos a ver qué pasa. Pero ¿usted siente que ellos tienen alguna ventaja sobre el oficialismo en ese tema? Por eso se lo pregunto, porque bajar los impuestos de las empresas a 18 y bajar tal vez otros impuestos es popular. Bueno, por popular podemos tener varias otras medidas tal vez en otras áreas también y ver qué ocurre. Pero yo esperaría que seamos más que popular o populistas, que sean buenas las propuestas, ¿ya? Porque uno tiene que bajar impuestos, pero tiene que decir cómo lo va a compensar, cómo va a financiar el gasto público. Me puede decir que van a echar a los funcionarios públicos, o sea, ¿cómo lo va a financiar? Si le van a entrar menos ingresos, ¿cómo compensa ese menor ingreso? O va a hacer o va a hacer más con menos ingresos, o va a hacer más cosas, pero de manera diferente que le va a rendir más, puede ser más eficiente en el gasto. Eso me van a responder seguramente, y tal vez tienen razón, veámoslo. Programas que no han sido bien evaluados, pero que no se terminan, por ejemplo. Eso. Pero esos programas, al final, tú los sumáis todo, no te alcanza a compensar esas rebajas que están hablando. ¿Ya? Pero está bien, es un mecanismo. Ahora, en materia de responsabilidad fiscal, perdóname, acá, más allá de la discusión de los ingresos estimados, que la operación renta el año pasado no fue la que se esperaba, y lo que rindió el litio tampoco, por las rentas del litio, de los arriendos, tampoco fue lo que se esperaba. Pero eso se avisó que iba... Rebajó el gasto público, y en la discusión del presupuesto hicimos lo mismo. O sea, este gobierno tiene un récord para decir de que hemos hecho un esfuerzo genuino, de que nadie se soltó las trenzas, nadie se soltó las trenzas, tiró la economía por la borda, ha hecho los recortes necesarios, y yo creo que responsablemente. El tema de la deuda, sigue siendo alta la deuda chilena, pero comienza a estabilizarse. No siguió creciendo como gobiernos anteriores. Pero la idea es que bajara. Bueno. O sea, de hecho, la meta que se puso el gobierno, la actual está muy por encima de la meta que se había puesto el gobierno.
está debajo del límite prudencial que fijó el Consejo Fiscal Autónomo. Y ahora Así vamos a conocer un informe de la DIPRES en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, que revisó la metodología del cálculo de ingresos, que tal vez nos va a dar una sorpresa, que haya que ajustar de nuevo el presupuesto, o tal vez no. Y si es así, Marcel fue clarísimo en la Comisión de Hacienda hace 2 semanas, pero fue categórico, o sea, está sentado a 1 metro y medio mío. Le pregunté qué hace, se recorta, se ajusta, ¿ya? Eso es responsabilidad fiscal. En un año de elecciones, eso es responsabilidad fiscal. ¿qué se En un año de recorta? elecciones, Ese es el punto, senador. En un año de elecciones, ¿qué es lo que se recorta? bueno, ahí verá el ministro Marcel con los ministros sectoriales y el presidente de la República dónde van a tener que hacer el ajuste, ¿ya? Y la magnitud que haya que hacerlo. Pero esto está en la Comisión de Hacienda grabado en el video, así que no lo estoy inventando ni estoy poniéndole presión a nadie con esto. Todo eso dijo públicamente con el Consejo Fiscal, con Jorge Rodríguez, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo y uno de los consejeros al lado. Eso fue con la oposición, o sea, esto es público. Dijo, mire, si ese ajuste hay que hacerlo, será el ajuste. Entonces, si me Senador, dicen a mí de responsabilidad año electoral, son pocos los gobiernos, los países, en un año electoral, los gobiernos hacen lo que tienen que hacer en materia fiscal. Y nosotros lo hicimos en el presupuesto, perdón, lo hicimos el año pasado con el recorte durante el año. Se hizo el recorte del presupuesto propuesto para poder sacarlo adelante, porque la oposición tenía mayoría, qué sé yo, no iban a joder. Ya, se hizo el ajuste de 600 millones de dólares y ahora, si hay que hacer un recorte adicional, se va a hacer. ¿Ah? Ahora, si alguien quiere hacer campaña diciendo que va a bajar los impuestos, que va a aumentar el gasto, bueno, que hagan Houdini, saquen, no sé, que pasen la receta, que nos adelanten el sombrero del mago para usarlo este año. senador, ya ahora sí para liberar, ahora sí. Ya quedan menos de un año del actual gobierno, se habla de pato cojo. ¿Se alcanzan a hacer cosas importantes todavía o qué le gustaría a usted que no quedara sin hacer? La reforma política, que no le entusiasma a nadie en la calle seguramente, pero es lo que le puede dar más estabilidad y gobernabilidad al que venga, la persona que se haga cargo de Chile desde el punto de vista presidencial o a la coalición que venga. Creo que esa es una reforma importante. No es popular, Claudia, no me gano ni un voto, hay los políticos, hablando de los políticos, pero que la verdad, y la propuesta que estaba, que yo de la cual firmé, que no es perfecta, creo que apuntar en la dirección correcta, la indicación del Ejecutivo están bien, pero insuficientes. Para mí el tema de los umbrales era importante y espero que se reponga definitivamente. Sí, pero hay propuesta, entiendo que se aprobó en la comisión a propósito de los umbrales, algo que parece bien controversial, porque si bien el umbral afectaría a los escaños de la Cámara de Diputados, no afectaría a los del Senado. Y eso da la sensación de que es como el que hace el que pone las reglas o el que reparte y saca la mejor parte. O sea, La no verdad se ve que, bien. la verdad, para ser franco, he estado tan metido en otros temas que no sé lo que ocurrió en Constitución, pero me imagino que tenemos que tener una legislación que sea ecuánime, que se aplique para todos, o que tenga que haber una muy buena razón para que se aplique en una cámara y en otra cámara. No tengo claro. Tal vez la forma de elegir, la forma de medir, ¿ya? El rendimiento electoral es más adecuado tal vez a nivel de diputados que de senadores, porque la Cámara se renueva en su integridad, ¿ya? En cambio, el Senado se renueva parcialmente. Estoy elaborando Sí. explicaciones, no sé si son correctas, Claudia, para tratar de responder genuinamente, pero veámoslo, no tengo ningún problema. Senador, habría que reducir ya con lo que hemos visto, con 155 diputados en la Cámara, o menos ahora porque hay muchos desaforados, habría que disminuir el número de diputados. No sé, la verdad. Chile funcionó con 120 diputados durante muchos años y 150 diputados estábamos ahora. Mi problema no es tanto el número de diputados, sino que la dispersión de partidos, de movimientos sociales, ¿ya? Y la incapacidad que tenemos de controlar a aquellos que van por un partido, renuncian al partido, se cambian de bancada. En el Senado hay personas que han deambulado por 3 partidos. Sí, en la Cámara también. Personas además que salieron con parte de sus votos, pero parte con los votos de otros, ya que lo ayudó a ser electo. Entonces, si a alguien lo ayudan a ser electo en un pacto que era de, no sé, te invento, el partido Palo Verde, ¿ya? Y después resulta que se anda dando vuelta por 3 partidos más, es como para preguntarse, damos un poquito de disciplina, ¿no? Eso es lo que digo yo.
Entonces, eso no Senador, tiene que ver con el número, porque en el Senado somos re pocos, sí, comparado con tiene los razón. diputados, me refiero. No, no es que A lo tenga mejor no razón, tiene pero que es un ver con el argumento número. bueno. No es que tenga razón, pero es un argumento bueno, que hay que modelar. Perfecto. Senador, se pasó, 1.000.000 de gracias por esta Muchas gracias a entrevista, por la usted y al DF conversación. nuevamente, y que le vaya muy bien, está re bueno este formato. Muchas gracias y agradecemos a todos los que nos están viendo y próximamente vamos a conversar con otro parlamentario seguramente para temas más de actualidad. Muchas gracias, senador, y que esté súper bien. Que esté muy bien, muchas gracias, que sea una buena semana. Chao, chao. Igualmente, gracias, chao.